Se une a nosotros don Gustavo Morales, periodista y experto en geoestratégica y en Segunda Guerra Mundial. Don Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué cualidades cree usted que tenía Patton para ser un militar tan apreciado y tan respetado entre sus soldados? Lo primero, tradición. Patton procedía de una familia de oficiales de caballería confederados. Sí, de caballeros del sur. La educación de Patton es una educación exquisita, una educación refinada, no esa que nos presentan en los discursos públicos, porque él sabía cambiar el idioma para hablar en un salón o para hablar con las tropas. Luego era un hombre muy estudioso de los clásicos, conocía perfectamente las biografías de todos los grandes generales romanos, de Aníbal, del que se consideraba, y lo creía sinceramente, una reencarnación, y era un estudioso también de los oficiales de Napoleón. Es decir, era un hombre con una gran formación clásica. Luego tuvo una experiencia vital, que ya saldrá más adelante, muy interesante, de formación como guerrero, que le convirtió en un mito vivo. ¿Se le puede considerar un buen estratega? No, Patton lo que era un magnífico táctico, es decir, estratega son los que hacen los planes en los estados mayores. Patton sabía moverse sobre el terreno. Patton interesante. Sí, es muy diferente. Un avance que no había sido superado desde Guderian o Rommel, que fue que en 2 semanas logró avanzar 900 kilómetros entre territorio francés, belga y alemán. Es decir, eso le sitúa a la altura de un Yagüe en la Guerra Civil Española, que fue también uno de los magníficos generales que tuvo posteriormente. Recordemos que Yagüe avanzó en la batalla del Ebro 90 kilómetros diarios, lo cual es una barbaridad para unas tropas que en absoluto estaban mecanizadas. O sea, el estratega es el que sabe improvisar en el No, improvisar no, al contrario. El estratega es el que señala los objetivos y dice cuál es el camino para llegar a ellos. Desde el despacho en un búnker. Y el táctico es el que hace realidad cada uno de esos pasos. Es decir, el táctico es el que nos dice cómo subir las escaleras, cuál es el mejor sistema. Y el estratega es el que dice que hay que llegar al quinto y que el sistema... El estratega sería Guardiola, el táctico sería Xavi. Lo siento, de fútbol no tengo ni idea. Pese a sus buenas condiciones tácticas, no logró llegar a Berlín antes que los soviéticos. Bueno, no logró llegar a Berlín. Pero fue una espinita que... Bien, pero también esa espinita tuvo que su amigo Eisenhower, que le dio el combustible de sus tanques, se lo dio a Montgomery para que Patton no pudiera seguir avanzando. La idea de Patton era liberar determinadas ciudades de Europa Central, Berlín, Praga, etcétera, adelantarse a Montgomery y quitarle a los rusos el compromiso que habían llegado el presidente norteamericano de conquistar el centro de Europa, porque él pensaba, y luego lo pensó también Reagan, que ellos durante la Segunda Guerra Mundial se habían equivocado de bando. ¿Era Patton, como se describe en esta película, obsesivo con el tema de los bolcheviques o comunismo, o como lo queramos llamar? No, Patton se obsesiona con el tema de los comunistas cuando empieza a conocer a los comunistas y cuando se es consciente, como Winston Churchill, de qué está ocurriendo en Europa y de que los norteamericanos van a permitir que el comunismo se instale, y se ha mantenido durante más de 70 años de Europa Central hacia el este. Patton temía muchísimo esto porque sabía que eso no se podría evitar. De hecho, proponen, lo has avanzado tú antes, proponen que se utilicen unidades alemanas, concretamente se refiere a la Liebestandard SS, Adolf Hitler, o al regimiento SS Das Reich, o a la unidad de infantería de élite Großdeutschland, para integrarlas en el ejército americano, armarlas y avanzar para evitar que los soviéticos se crucen el Elba. Bueno, acabo de volver de Polonia y, bueno, cayendo un poquito en el tema que usted está diciendo, donde los polacos siguen quejándose, y yo creo con razón, del abandono en que les dejaron los aliados tras la Segunda Guerra Mundial, que propició que los comunistas estuvieron hasta el año 90, como todo el mundo sabe, ¿no? Es sabido que el ejército rojo mandado por Zhukov se detiene a las puertas de Varsovia. Varsovia se subleva contra los alemanes y el ejército rojo espera a que los alemanes hayan acabado el trabajo. La división SS Totenkopf extermina a toda la resistencia en la ciudad, provoca asesinatos en masa y acaba con todos los liberales y demócratas que pudiera haber vivos y con ganas de hacer algo en Varsovia. Cuando entra el ejército rojo, lo único que tiene que hacer es sacar a los escasos comunistas que había en Polonia y situarlos en el poder. Polonia nunca fue un país donde el Partido Comunista tuviera un gran peso. Entonces los aliados, sabiendo esto, permitieron que el ejército rojo lo hiciera. Se ve claramente esto. Sí, en Catino. Bueno, yo he estado en el Museo de la Insurrección y, bueno, el guía que nos llevaba, que supongo que será un guía como todos, nos hablaba continuamente de estos son los responsables de los 60 años de comunismo que tuvimos después, o bueno, 50, más bien, ¿no? Efectivamente, porque Polonia no era una nación como Yugoslavia, donde había un partido comunista fuerte. Polonia era una nación donde el partido comunista era residual. Pero la acción del ejército rojo, permitiendo que fueran exterminados los demócratas, los aliados de Occidente,
hizo que Varsovia cayera tranquilamente en manos de Zhukov y que se convirtiera en un Estado comunista. ¿Se necesitan generales como Patton para ganar batallas? Lo decía un poquito Juan Manuel antes, ¿no? ¿Se necesita esa personalidad que tenía Patton? Sí, sí. Se necesita un hombre eficaz, un hombre de acción, un hombre duro, un hombre que exija a los demás, que se exija a sí mismo. Se necesita un hombre que las tropas le vean andar por primera línea. La Legión Española había una costumbre de la Guerra de África, que eran que los oficiales recién llegados de la Academia de Toledo, de Academia de Infantería, y recordemos que muchos salían con 14 y 15 años de esa academia, algunos con 16, Franco salió con 17, se pusieran de pie en los parapetos para que durante el fuego graneado de la morería sus legionarios vieran que eran hombres valientes y respetados. Entonces ese primer día los oficiales se tenían que poner de pie en los parapetos y aguantar estoicos, hablaban entre ellos, miraban por los prismáticos, alguno tomaba el té, bajo el fuego enemigo. Entonces eso hacía que sus legionarios les siguieran a donde hiciera falta. Lo que pasa es que la película... Es la política de los gestos. La primera parte de la película plantea una cosa muy interesante, es, como para reflexionar, una cosa es la lógica del combate, en la que Patton podría ser un magnífico militar, y otra cosa es la lógica de la reconstrucción, del dopoguerra. Ya lo habíamos visto en El tercer hombre, se apunta en esa ciudad de Viena que lo difícil que es reconstruir lo humano, ¿no? Pues puede ser que él estuviera dotado para la frontera y el combate y que no lo estuviera. Tampoco estoy bendiciendo la estrategia estadounidense posterior, pero esta película deja bien a las claras que derrumbar es fácil, ahora reconstruir es una cosa delicadísima que reclama Tal y como tiempo. la película lo presenta, él aboga porque las autoridades alemanas, Sí. que lo habían sido durante el Tercer Reich, no sean represaliadas, ¿no? No sé si esto será verdad o no, frente a la política de Washington, que es de represalia y de purgas salvajes, ¿no? De cargarse a todo La el historia mundo. se repite. Está ocurriendo lo mismo en Irak, que están utilizando ahora a tropas basistas, tropas del antiguo partido base árabe socialista, para hacer lo que ha sido incapaz de hacer el ejército democrático iraquí que intentaron. Es decir, ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que eso... Es la reedición. Patton, cuando está gobernando Baviera, se da cuenta que los únicos que tienen experiencia de administración, los únicos eficaces, son el Gauleiter y los miembros de la gobernación, todos militantes del Partido Nacional Socialista Alemán, y dice, yo esto es lo que tengo y esto es lo que Los voy a echar ingenieros mano. son los únicos que saben hacer obras hidráulicas, como aparece ahí, ¿no? Efectivamente. Ya, pero eso es un arma de doble filo, porque claro, utilizar a esta gente que se supone, aquí no se apunta en ningún momento, pero claro, no se habla del holocausto judío, esas autoridades fueron las que permitieron el holocausto y otras cuestiones en Alemania. Bueno, de hecho, ¿no? Patton libera el campo de concentración de Buchenwald y obliga a los 2.500 habitantes del pueblo cercano al campo a pasar por el campo uno por uno viendo lo que había en el campo de concentración. Claro. Es decir, que no se puede llamar a Patton tibio contra los nazis. Lo que sí es que cuando tuvo que hacer una valoración entre qué son los nazis y qué representan y qué son los soviéticos y qué representan, dice aquella famosa frase que le granjeó su primera retirada del mando, que fue los nazis son como esos señores que han perdido las elecciones en Estados Unidos, son igual que el Partido Demócrata. Claro, la frase hizo mucho daño en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos y le forzaron a traer a Eisenhower, su antiguo amigo y subordinado, ya jefe y no amigo, a retirarse una vez más con la amargura. Patton se siente tan amargado que piensa que es que como no va a volver a intervenir en otra guerra ya no tiene futuro, porque Patton era un hombre que amaba los caballos y que amaba la guerra. Sí, bueno, eso en la película yo creo que queda bastante claro. ¿Cree usted, incidiendo en este mismo tema, que la política llevada a cabo por Patton como procónsul de Baviera era la correcta o efectivamente había que hacer lo que decía Washington? No, Washington no sabía lo que estaba ocurriendo. Washington solo atendía a la política y a los acuerdos que había firmado entre Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos. Patton conocía el terreno, conocía a la gente, trataba con ella, era un hombre cordial habitualmente y era un hombre que se relacionaba bastante bien porque era un hombre muy sociable. Patton nunca fue un solitario. Y Patton sabía que o utilizaba a esas personas o no había reconstrucción de Baviera. Y entonces Patton era el responsable de alimentar a centenares de miles de alemanes. Patton también se opone, por ejemplo, a que se extraigan de la zona, como se hizo, a 450.000 soldados alemanes prisioneros y se los lleve como esclavos a trabajar a Francia, de los cuales, por cierto, volvieron 25.000. ¿De 450.000 De soldados? 450.000 volvieron 25.000 hombres. Y eran de Estamos todo hablando de Francia, no estamos hablando de Siberia. En la reconstrucción de En la reconstrucción. Murieron por el trabajo Murieron forzados. porque les hicieron trabajar
al límite de sus fuerzas y murieron porque no les dieron el aporte calórico suficiente, y murieron por el maltrato, y murieron por el desprecio de la población. Recordemos que hubo un general alemán que se jubiló en un pueblo francés, se retiró a ese pueblo francés y al día siguiente apareció asesinado a tiros en su casa. Estoy hablando de Kurt Piper. ¿Cuánto nos cuesta televisar o historiografiar los procesos de reconstrucción? Porque, claro, un terremoto de Haití o Chile es una portada. A la lenta, ardua, fatigosa tarea gris, esa no es noticia. Sería muy interesante estudiar a fondo el entresijo, los entramados de la población europea después de ese trauma tan tremendo, ¿no? No, y lo que está diciendo Gustavo, posiblemente entre esos 450.000 habría mandos que podían ser responsables, pero había soldados que obedecían órdenes. Claro. Y supongo que algunos, pues... Ni que obedecían órdenes, porque actualmente las leyes alemanas permiten a los soldados no obedecer esas órdenes, no. Había muchos que no sabían absolutamente nada, ellos combatían en el frente y ya está. Es decir, su responsabilidad es ninguna en este caso, porque estaban cumpliendo con su deber. Recordemos que el tema de los campos de concentración o el tema del exterminio es un tema que se plantea después, es un tema que se da a la luz a través de varios periodistas y de varios reportajes que se realizan, pero a priori ni la población alemana ni por supuesto el resto del mundo tenía ni idea de lo que pudiera estar ocurriendo dentro de los territorios ocupados en Polonia y Checoslovaquia y de la propia Alemania. Bueno, usted ha dicho antes que Patton obligó a un pueblo. Yo no me creo que un pueblo de al lado no supiera lo que estaba pasando en los campos de exterminio. A lo mejor la gente que vivía en una ciudad alejada, pero los trenes que llegaban, eso era evidente que en algún sitio metían a esa gente. O sea... Estamos en el mundo ya de las hipótesis. Eso es como suponer claro, que los habitantes de Ocaña saben lo que ocurre dentro de la prisión de Ocaña. No lo saben, en realidad. O sea, ven la prisión y saben que es una prisión, pero no saben lo que ocurre dentro. Fuera de micrófono comentábamos algo tan tonto, pero que le da importancia en la película, como esa relación... ¿Qué hay de la sobrina? ¿Qué hay de la sobrina? Que usted dice... Nos decía, cuénteselo a los espectadores, que... Que no, que el tema de la sobrina es un tema que por esas sospechas. Gandhi también dormía con una sobrina suya y nadie ha planteado el tema seriamente. Es decir, quiero decir, Gandhi también dormía, Gandhi dormía. Patton no dormía con su sobrina. Quiero decir que en el caso de Patton no son como en el caso del mariscal o general de 5 estrellas Eisenhower, que sí tuvo un amante, tuvo como amante a su secretaria durante todos los tiempos de ocupación, de la operación Overlord, la ocupación de Europa, hasta probablemente su entrada a las listas electorales para ser presidente de los Estados Unidos, en que hay que atemperarse bastante, porque en Estados Unidos estas cosas sí se tienen en cuenta. Entonces Patton se le achaca una relación con su sobrina porque había que achacarle algo. La siguiente que le podían haber achacado es con su caballo, al que amaba con locura y al que cuidaba muchísimo, porque Patton, recordémoslo, era un gran jinete. Probablemente el amor de Patton por los caballos fuera muy superior al que pudiera tener por las mujeres globalmente, aunque tuviera sus aventuras. De hecho, se conoce una pequeña anécdota en el Palacio del Gobernador de Baviera, pero no era el caso del general Eisenhower. Era un hombre, como tú has definido antes, un hombre fogoso que necesitaba dar salida a esa fogosidad, nada más. No era un hombre de grandes apegos y de amistades eternas y de amores perpetuos. Era un hombre que sabía adaptarse a las circunstancias y vivía como podía vivir un centurión romano, es decir, vivía con su soldado, vivía en el terreno, vivía hablándole su idioma, y era un hombre que sabía la importancia que tienen las frases. Por ejemplo, despreciaba las comisiones, que decía Napoleón que si quieres que algo no se solucione, organiza una comisión, y decía Patton, para cerrar la frase, que un camello es un caballo hecho por una comisión, ¿no? Entonces, Patton, el hombre de grandes pasiones, no era un hombre fiel a esas pasiones, es decir... amaba a los caballos, no al suyo concreto. Amaba más globalmente. Hay un apunte al inicio cuando está en Boston y antes de volver a Baviera dice, bueno, os dejo, que tengo que ir a la iglesia de San Gabriel a dar gracias a Dios. ¿Era un hombre religioso practicante o tenía un sentido religioso difuminado? Era baptista. Él era baptista, como toda su familia, es decir, tenía un origen familiar en Virginia Occidental, que eran todos baptistas. Pero luego, sin embargo, era un gran lector y un gran admirador de Friedrich Nietzsche, y entonces creía en la reencarnación. Ya he mencionado antes que él se creía, a pie juntillas, la reencarnación de Aníbal. También decía que había sido reencarnación de un legionario raso romano y que también había sido reencarnación de uno de los comandantes de Napoleón Bonaparte. Y lo decía absolutamente en serio. O sea, él pensaba que el número de almas es un número limitado, es una teoría platónica, y que lo que van cambiando es el cuerpo. El alma vuelve al paraíso y luego vuelve un cuerpo nuevo y vuelve otra vez a la tierra. Entonces él creía en eso. Es decir, su cristianismo no fue nunca una gran seña de identidad, aunque sí hay una anécdota muy curiosa, que es que condecoró al coronel jefe de los capellanes de su regimiento porque durante la ofensiva de las Ardenas le pidió
que hiciese una oración especial para que hubiera 2 días de buen tiempo para que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pudiera apoyar el esfuerzo de los blindados norteamericanos, y tuvo esos 2 días, con lo cual supuso que no era cosa, como no, a Dios no le podía condecorar, condecoró al coronel capellán. Antes decía Juan Manuel, no sé si es el tema de las reencarnaciones, que da la impresión en esta película de que al final Patton está un poco tronado. Bueno, yo comentaba con Juan Manuel cuando venimos hacia aquí que era un hombre que con mucha afición a los caballos, le venía de familia, ya hemos dicho que los oficiales de caballería confederados, él mandó, de hecho cuando sale de la Academia Militar de West Point, que tarda 2 años más que los demás por su dislexia. ¿Era disléxico? Sí, era disléxico. Patton era incapaz de deletrear una palabra. Era un gran lector, sabía hacer discursos, pero era incapaz. Tú le decías, deletréame una palabra y no podía hacerlo. Entonces, Patton tuvo más de 20 caídas del caballo y la mayor parte de esas caídas se dio en la cabeza. Fue herido durante la persecución frustrada a Pancho Villa por parte del general Pershing, del cual Patton fue ayudante. Ahí hay una famosa anécdota que dice que Patton se batió a duelo con unos pistoleros mexicanos, que por eso llevaba esos revólveres. Es mentira, Patton persiguió a los mexicanos con 2 tanquetas. Las 2 primeras veces que se utilizaron tanquetas por el ejército de Estados Unidos fuera de sus fronteras. Patton estuvo presente también y fue herido de nuevo en 1917 en Francia, en una ofensiva que hubo entre la frontera franco-alemana, en que él volvió a mandar de nuevo, al final, una unidad de tanques. Por eso era un gran amante de los tanques. Nunca logró convencer al Senado de los Estados Unidos de que se dieran dinero para crear una gran fuerza, hasta que Guderian y Rommel, con la guerra Blitzkrieg que realizan entre Bélgica y Francia, demuestran que la fuerza del futuro es la fuerza de tanques. En la teoría entonces militar era un regimiento, 3 tanques, otro regimiento de infantería, otros 3 tanques, y así sucesivamente. La teoría de los nuevos generales blindados, la teoría de Guderian, la teoría de Gaulle, que también era un general de tanques, bueno, entonces teniente coronel, la teoría de Rommel, etcétera. La teoría es que son grandes masas de blindados las que tienen que romper las líneas enemigas, y detrás de ella penetra la infantería, porque la infantería es la reina de las batallas. Si no hay ocupación del territorio, no hay victoria. Entonces, eso al Senado de los Estados Unidos le costó mucho comprenderlo, pero Patton al final logró convencerles de que lo hicieran. Probablemente porque era un hombre obcecado y porque era un hombre con tantos golpes en la cabeza había reducido mucho el número de sus ideas, pero los había intensificado. Antes, le puede hacer usted la pregunta, comentaba que había que situar esta película en el año 86, lo comentaba usted, ¿no? Y le íbamos a preguntar a usted. Estamos todavía en un momento álgido de tensión, de guerra de las galaxias, de Reagan, ¿no? La guerra de las galaxias es la guerra que acaba con la Guerra Fría, de hecho. O sea, cuando Estados Unidos plantea una iniciativa de ese nivel, acaba con la idea de destrucción mutua asegurada, que era lo que mantenía la Guerra Fría. Si yo puedo evitar que tus misiles caigan en mi territorio, puedo animarme a tirarte a ti mis misiles. Eso a los Estados Unidos les costaba el 15% del Producto Interior Bruto. Fabricarlo, por cierto, luego han sido incapaces de hacerlo, ¿sí? Porque esos satélites han fallado más que una escopeta de feria al intentar detener misiles de prueba. Pero ya la Unión Soviética se planteó que eso suponía el 70% de su Producto Interior Bruto y que era incapaz de llevarlo adelante. Como la Unión Soviética al final tuvo a 2 personas que sí sabían realmente lo que pasaba y no consumían propaganda como el resto, que fueron Andropov y Mikhail Gorbachev, los dos habían sido jefes del KGB, y sus informes eran mucho mejores que los que recibía el resto. Entonces se dieron cuenta, y la iniciativa de defensa estratégica fue la que hizo que la Unión Soviética dijera cerrado por defunción. Fue una derrota económica, estratégico-económica. Y recordemos otra cosa, Patton anunció lo que iba a pasar. Patton dijo, estos señores van a cerrarnos. Patton, no habló claramente que iba a levantarse un muro, pero el muro se levanta muy poco después, tú lo has avanzado antes también. Y entonces Patton avisa que los nazis eran para 5 años, pero los soviéticos son para 100. Es decir, Patton es consciente de esto, y es consciente también otro señor que se llama Winston Churchill, que empieza también a maniobrar para aislar a Stalin, pero sin éxito, porque Stalin había sabido fascinar a los 2 presidentes norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial. No sé si Juan Manuel, que está muy callado hoy, porque el tema de la Segunda Guerra Mundial es un tema que a él le apasiona por sus libros también. Estoy escuchando a nuestro experto y... ¿Cómo Stalin pudo fascinar a estos 2 presidentes norteamericanos? ¿Por falta de cultura en ellos? ¿Por una estrecha concepción? Bueno, los polacos te enseñan las fotos del presidente norteamericano, de Stalin, por supuesto, y dice, por culpa de... Pero sobre todo insisten en los aliados, porque claro, Stalin tenía muy claro lo que quería hacer en Polonia. Yo discreparía un poco Gustavo, de esa salvación que hace de Churchill, que yo creo que es uno de los personajes más sobrevalorados de nuestro tiempo. Entonces, porque yo creo que Churchill fue el gran responsable de Yalta. Sí, porque Churchill, para salvar Inglaterra,
envía todo el resto del planeta al Europa. infierno. Pero cuando se da cuenta de lo que ha hecho, que ya está acabando la guerra, Churchill recula. El problema es que sí, pero recula tarde. Claro, es que el problema es que, claro, la Unión Soviética realmente es quien hace una mayor aportación a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Alemania pierde la guerra no por el desembarco de Normandía ni todas estas historias que nos cuentan en las películas, ¿no?, sino por la crudelísima guerra que hubo en el este. Entonces, evidentemente sí. Lo que pasa que es que, claro, esa aportación que hace la Unión Soviética en vidas, en millones de vidas, pues luego se la cobra tiranizando a media Europa. Y esto yo creo que tiene que correr en el debe, sobre todo de Winston Churchill, que, repito, es un personaje idolatrado, pero es el responsable moral de que muchos millones de europeos hayan sido masacrados. ¿Le hubiera quedado otra alternativa? Hombre, claro que hubiera quedado otra alternativa, pero no vamos a hablar de ello porque si no a lo mejor nos meten en la cárcel. Sí. ¿Hubiera cambiado algo el mapa mundial si Patton hubiera muerto, pues nada más terminar la Segunda Guerra Mundial? Es que Patton muere terminar la Segunda Guerra Mundial. Claro, si Patton hubiera vivido. Sí. Hay un libro que acaba de salir hace muy poco de un tal Wilcox, un periodista norteamericano, en el cuyas 400 páginas pretende demostrar, es otra teoría JFK, como comentábamos, que Patton fue asesinado. Es decir, que hay un personaje que es un paracaidista que había organizado la resistencia antes del desembarco de Normandía, que el general Donovan del OSS, la Organización del Servicio Secreto, que posteriormente sería la CIA, encarga a este personaje que prepara un accidente. Como el accidente es leve, al final disparan a Patton en el cuello, que era la herida grave que tenía, y al final es llevado a un hospital donde permiten que agentes soviéticos, es rocambolesco, permiten que agentes soviéticos le envenenen. Esto es lo que acaba de ser publicado en Estados Unidos, esta teoría, como digo yo la llamo teoría JFK. Fue muy conveniente para Eisenhower. Que fuera muy conveniente no quiere decir que fuera Eisenhower o el general Donovan sí que habían dado realmente la orden. Sin embargo, la noticia de este personaje la tenemos curiosamente a través de un gran español que era Salvador Dalí, que lo utilizó para hacer el retrato del Quijote. Qué curioso. Y este llamado seudónimo Gaceto es el hombre que cuenta, está vivo actualmente, que cuenta que él asesinó al general Patton. Una última pregunta relativa a esta película. ¿Le gusta George Scott como está haciendo de Patton? ¿Cree que era el actor adecuado? Es que creo que probablemente en el futuro las fotografías que haya de Patton se las haga de George Scott. Se lo hace mejor que Patton. Es más guapo que Patton y le sienta mejor el uniforme que a Patton. George Scott se mete en el papel de Patton y nos da sus luces y nos da sus sombras y lo hace de una forma magistral. Pero de una forma magistral. O sea, creo que solo hay una película muy triste, por cierto, de un padre que tiene que sacar a su hija del mundo de la pornografía, en que George Scott supera a este personaje. Pero vamos, dentro de X tiempo, como le dijeron a Leonardo da Vinci cuando le pintaron aquel cuadro, dijo, yo no soy ese, y le dijeron, dentro de 100 años sí. Pues le va a pasar lo mismo a Patton. Pondrán fotos de George Scott y si ponen la foto del Patton real, nadie reconocerá a ese señor de cejas blancas. No se parece a George Scott. Bueno, pues don Gustavo, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Hasta otra ocasión. Sabemos que es especialista. Islamólogo, para entendernos sobre Islam. José Luis, como siempre, encantada de tenerte aquí, y Juan Manuel, lo mismo. Bueno, el próximo sábado no hay programa debido a las retransmisiones religiosas de Semana Santa, pero volvemos con más cine el 8 de abril. No obstante, mañana por la tarde les hemos preparado una sesión muy entretenida con Los Locos de Cannonball, con imágenes de esa película, de esa desenfrenada carrera. Les dejo hasta mañana a las 5. Hasta entonces.